Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar acerca de otra de las culturas relevantes dentro de nuestra realidad conocida como la cultura de la India. En la cordillera del Himalaya, en el centro sur de Asia, nacen los ríos Ganges e Indo, que se convierte en un extenso territorio conocido como la península del Deccan, en una región propicia para la agricultura. Algo que nosotros hemos podido ver en cada una de estas culturas, se caracterizan por tener una gran productividad agrícola, una gran fertilidad de la tierra. Y debido todo esto a que se encuentran cercanas a fuentes fluviales, que provoca que lógicamente la agricultura pueda desarrollarse de una manera correcta, pueda tener un buen avance dentro del área productiva. En la antigua India, la sociedad estaba estratificada de acuerdo a un criterio racial. Por eso nosotros le conocemos como una sociedad de castas. ¿A qué se refiere la sociedad de castas? Directamente a la estratificación social que tienen las culturas por, de una o de otra manera, tener un color de piel diferente. Nosotros sabemos que en las estratificaciones sociales generalmente se caracteriza porque en la cúspide de la pirámide social se encuentra la persona con poder económico, la persona con más dinero. Y en la parte baja de la pirámide social se encuentran las personas que tienen quizá menos dinero. Pero en este caso, hablando de la India, generalmente se caracteriza por una sociedad de castas en el que el color de piel es el que caracteriza ya por nacimiento al lugar al que va a pertenecer esta sociedad. Pero para ir iniciando con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos da unas características relevantes sobre lo que es la cultura de la India. Por favor, vamos a tomar atención, chicos. La Tierra es un lugar gigante y bastante viejo. Eso quiere decir que hay todo tipo de historias, personas, lugares, civilizaciones y culturas. Vivimos en él, pero debido a la complejidad de la geografía y de las sociedades, sabemos que ciertos lugares existen, pero no tenemos ni idea del por qué, del cómo, del cuándo, ni de la hora de dichos lugares. Por ejemplo, si digo, no sé, la India, se te viene a la cabeza un país donde no se come carne, muy poblado y ya. Pues hoy haremos un resumen generalizado sobre la India para que así conozcamos un poco mejor a este remoto pero importante país peninsular encerrado por la cordillera más alta del mundo. Yo soy Rafael Peraza y esto es La India en 5 minutos. Antes de comenzar, quiero dejar bien claro que esto no es un video detallado sobre toda la historia de la India, sino un resumen general en el cual se busca ayudar a conocer y a entender un poco más sobre esta nación. La historia humana de este territorio comienza al noreste del mismo, un milenio antes de Cristo aproximadamente, donde muchos pueblos aislados fueron fundados y poco a poco se fueron desarrollando hasta el punto de encontrarse unos con otros. Para el año 300 antes de Cristo, después de varios conflictos y guerras entre pueblos, Chandragupta, un monarca del momento, une y conquista toda la península india, más una porción al noreste del país, convirtiéndose en el primer imperio indio. A partir de este momento, el territorio de este país nunca volvió a expandirse más. Desde entonces, la India ha estado dividida entre varios estados independientes, pero todos convivían en armonía parcial. La ciencia, las matemáticas, la medicina, la política, todo comenzó a florecer en esta parte del mundo y la religión hindú fue fundada.
Con el pasar de los años, la India no se metió ni trató de invadir ningún otro pueblo, pero grandes imperios intentaron tomarla. Alejandro Magno, los mongoles, tribus del norte y demás trataron de conquistar este territorio, pero el clima, el ambiente, la geografía, las enfermedades y la estrategia, más la fuerza de la población del país, fueron demasiado para cualquier invasor o imperio, o al menos así fue hasta que llegaron los británicos. Muchos años de prosperidad quedaron atrás en 1845, cuando el Reino Unido tomó posesión total del país, o por lo menos del aspecto económico de este. Para la corona británica, la India era sumamente importante debido a todos sus recursos y su importante ubicación geográfica estratégica. Seda, especias, puertos, minerales, flora y una cultura que no abrazaba la guerra hacían de la India un sueño completo para cualquier imperio, y el yugo británico dominó el país por más de 100 años, hasta que Gandhi redefinió no solo la historia de India, sino la del mundo. Gandhi se merece su propio video, así que solo diremos lo esencial. Unió al pueblo en una campaña para independizar a la India, debido a la presión social internacional y repercusiones de la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido aceptó los términos de los líderes indios y para 1947 se convirtieron en un país independiente. Después de ganar su independencia, el país ha entrado en varios problemas: conflictos religiosos con vecinos como Pakistán, regiones declaradas rebeldes, problemas de salud, hambre, presión internacional, el asesinato de Gandhi y muchas más han sido estos problemas. Pero desde hace ya unos 20 años aproximadamente, la India ha comenzado a progresar y salir adelante. Actualmente su capital es la ciudad de Nueva Delhi, aunque no es la más poblada. Este título se lo llama Mumbai. La India es un país que tiene todo tipo de climas, cálidos, áridos, selváticos e incluso nevados. Actualmente es una de las economías más grandes del mundo y el segundo país más poblado del planeta. Lugares hermosos, la imponencia de sus montañas, su creciente progreso basado en la tecnología y en los negocios, su espiritualidad y demás definen el lado positivo del territorio, pero muchas veces son opacados por una miseria gigantesca, maltratos infantiles, problemas de salubridad alarmantes, machismo, leyes que muchas veces son opresoras, crisis y desigualdad social brutal, entre otras cosas, afectan a la población. Bien, más o menos hemos visto las características relevantes que tiene la cultura de la India en una forma generalizada. Pero una de las partes más importantes es que son una sociedad de castas, es decir, que tienen una estratificación social caracterizada por el color de piel. Es decir, que las personas están destinadas a pertenecer a un grupo social o a una forma de vida de cierta manera, solamente por haber nacido con un color de piel diferente, por haber nacido con destinados quizá a pertenecer a un solo grupo social. Principalmente todo esto estaba caracterizado por la religión. Los arios introdujeron en la India una mitología según la cual el padre de esa civilización y creador de la primera dinastía fue Manú, cuyo código de leyes que lleva su nombre prescribe una doctrina directamente eh, llamada Chatumbarnía. El término Barnía significa color, de manera que el régimen sociopolítico dividía a la población en castas de acuerdo al color de piel. Mientras más blancos eran, más puros. Mientras más oscuros eran, más impuros. Además, estaba justificada la esclavitud. La Chatumbarnía formaba parte de la religión que conocemos como brahmanismo o hinduismo.
que se extendió por casi todo el territorio de la antigua India hasta la actualidad. Sí, en este caso nosotros conocemos y consideramos a la cultura de la India como una sociedad diferente, como una sociedad prácticamente que se estratifica en las formas de humanidad, en la forma que el ser humano nació. Al ser una sociedad de castas, se caracteriza por tener muchísima desigualdad y bastante exclusión. La división de castas en antigua India era desigual y excluyente. En este orden social, los derechos y privilegios eran mayores en la parte alta de la pirámide social, en donde se ubicaban las castas más puras, en este caso que eran los brahmanes y los kshatriyas, y así disminuían hasta desaparecer en las castas inferiores, directamente conocidas como impuras. En este caso eran los vacías y los sudras. Otros eran importantes como los Dalits o los intocables. Estos estaban fuera del sistema de casta y por tanto no tenían ningún derecho dentro de la pirámide o de la estratificación social. Esto era parte de, lógicamente, de lo que nosotros conocemos como directamente un entendimiento de la sociedad, como un entendimiento de la estratificación, como parte de la estructura que caracterizaba a la sociedad. Además, lógicamente, las personas que se encontraban en la parte más baja de la pirámide social no tenían ningún derecho. Para ellos ya los derechos directamente no existían. Es así que, de cierta manera, según la mitología hindú, las castas provenían de las partes del cuerpo de la divinidad. En este caso, los brahmanes estaban en la cabeza, los kshatriyas de los brazos, los vacías de la cintura y los sudras de los pies. Bien, chicos, dentro de la presente sala se encuentra el presidente y los integrantes de la lista 2. Van a conversar un momentito con ustedes, quieren darles a conocer sus propuestas, quieren darles a conocer un poco de lo que ellos tienen pensado dentro de la campaña que van a realizar. Les pido que por favor les escuchemos con mucha atención, con mucho respeto lo que ellos tengan que decirnos. Por favor, no nos van a quitar mucho tiempo. Así es que por favor, le doy paso al compañero Guamán que ya se encuentra en la sala. Bueno, licenciada, muy buenas noches, muchas gracias, ¿no? Señores estudiantes, compañeritos, muy buenas noches. Me presento, yo soy David Guamán, soy presidente de la lista 2 del Colegio PCI Benecer, de la sesión de la presencial. Bueno, compañeros, lo que yo solo vengo a decirles es mis propuestas de trabajo a través yo como presidente de la lista 2. Lo que establecemos nosotros es una forma de trabajo donde que no fomentemos la violencia. ¿Qué establecemos eso? Donde que los estudiantes estén lejos y libres de la violencia, donde que cada estudiante pueda fomentar, pueda demostrar su creatividad, pueda expresarse en cada momento que se necesite, donde nosotros podamos escucharles y no haya ningún momento de violencia. Lo que establecemos son programas, licenciada, como usted sabe, establecemos programas, digamos, navideños, programas del Día de la Madre, Día del Padre, Día del Maestro, programas, digamos, del Día de la Amistad, tanto en la modalidad virtual como presencial. Lo que establecemos nosotros, digamos, en la modalidad virtual que estamos ahorita en estos momentos, establecemos lo que es licenciada, que cada estudiante, digamos, en cada programa que haya, digamos, cada estudiante se conecte, digamos, a vía Zoom y ellos compartan un poema, compartan una anécdota, algo que a ellos se les abre el corazón, digamos, sea en algún programa navideño, sea lo que sea, digamos, para el Día de la Madre también, que cada persona, sea una mamita o sea papito, quiera expresarse en ese momento, ¿no? Para desear una feliz Navidad, un feliz San Valentín, un feliz Día de la Madre, del Padre, pero también para ustedes. Lo que establecemos nosotros es fomentar al deporte, la creatividad,
fomentar a lo que es la libre expresión, más no fomentar a lo que es la violencia, porque la violencia ahorita ha sido un problema en todo a nivel nacional, tanto sea en colegios particulares como colegios ya avanzados, todo eso. Lo que nosotros establecemos es el plan de trabajo, donde que haya cero violencia y se diga sí a lo que es deporte, se diga sí lo que es establecer la creatividad y la libre expresión de los estudiantes. Eso, licenciada. Muchas gracias. Buenas noches. Listo, compañero, le agradecemos por su participación. Ustedes ya tienen aquí conocimiento de quiénes son los integrantes de la lista 2, más o menos lógicamente el que habla, el que es el vocero principal de la lista es el presidente, el compañero Guamain, que es de la modalidad semipresencial. De pronto ya ustedes también ya han escuchado, si no ya lo harán, las propuestas de la lista 1 para que como personas que pertenecen a la institución tomen la mejor decisión. Escuchen, analicen todo lo que se tiene que decirles, analicen las mejores propuestas para, lógicamente, el bienestar de la institución y de una o de otra manera escoger a la persona que nos va a representar en el transcurso del periodo lectivo, chicos. Eso es todo. Que tengan una excelente noche los chicos de la lista. Muchas gracias por Muchas haberse gracias, conectado. licenciada, ¿no? Pase bien, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Bien, chicos, nosotros vamos a continuar con nuestra clase. Estábamos hablando entonces acerca de la desigualdad que se produce dentro de la estratificación social. Esto principalmente se da porque se caracteriza como la deidad principal, en este caso que eran que los brahmanes venían de la cabeza, ¿sí? Venían de la parte más inteligente de cierta manera, venían de la parte que más relevancia tiene en el cuerpo humano. En este caso también, como se caracterizaban por ser una sociedad de exclusión, una sociedad de muchísima desigualdad, tenían diferentes características que desarrollaba el sistema Barnía. Estos eran la desigualdad inmutable determinada por el nacimiento de una casta. Aquí existe la gran diferenciación. Cuando nosotros hablamos de la estratificación social, es decir, que estamos definidos a pertenecer a una parte de la sociedad por la economía, quiere decir que si yo me esfuerzo, yo tengo dinero, yo puedo movilizarme dentro de la estratificación social. Si tengo dinero, voy a subir en la pirámide social. Si dejo de tener dinero, nuevamente voy a bajar, o si no, quizá me mantengo en un lugar. Pero todo esto depende del dinero que yo pueda llegar a tener, a diferencia de una estratificación social directamente determinada por las castas. Dentro de las castas, lo que le efectúa a una persona o lo que le da la característica de pertenecer a un grupo en específico es principalmente el color de piel que tiene esta persona. En este caso, nace con un color de piel y está destinado a pertenecer a esta estratificación social de por vida. Que no está mal nacer con un color de piel diferente, y esto es algo que nosotros debemos analizar. No es que está mal quizá nacer con un color de piel oscuro y solamente las personas que son ojos azules, blancas, son las únicas que tienen derechos y que ojalá todos pudiéramos ser así. No, no está mal ser diferente, no está mal tener una característica diferente al resto, pero lo que está mal es que la sociedad tenga que dividir directamente a las estratificaciones por medio de un color de piel. Es decir, prácticamente les quitan todo tipo de derechos a las personas que tienen un color de piel diferente. En este caso, mientras, como nos dice aquí clarito, mientras más oscuro, eran prácticamente personas menos impuras. Asimismo, como existía un privilegio diferente, existía una distribución desigual de los oficios por castas. En este caso, las personas que estaban en la cúspide de la pirámide social tenían
más derechos, más privilegios, y las tareas que ellos tenían que realizar dentro de la sociedad eran mucho más fáciles, a diferencia de los que estaban más abajo en la pirámide social, que tenían que hacer trabajos mucho más esforzados, mucho más sacrificados. Asimismo, se caracterizó la endogamia. En este caso, la endogamia se caracterizó porque estaba prohibido el matrimonio entre castas e incluso entre grupos de una misma casta. Es decir, porque lógicamente no se podía mezclar o no se podía considerar que la persona se mezcle con otra persona de otra casta, porque ya quitaba quizá lo puro que tenía su casta, le quitaba lo puro prácticamente al relacionarse con una persona impura. En este caso, nosotros tenemos una imagen que nos representa cómo estaba dividida la estratificación social en la India. En la parte principal de la cúspide de la pirámide social tenemos a los brahmanes, quienes eran sacerdotes y maestros de la religión. Ustedes pueden identificar tanto en la Mesopotamia, tanto en la China, que hemos venido viendo a estas culturas y a estas sociedades, que siempre los que se encuentran en la parte más alta de la pirámide social son los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque la religión tiene un protagonismo relevante dentro de la sociedad. La religión tiene directamente una forma de pensamiento, unas leyes que caracterizan y destinan a la sociedad a pertenecer o no ya prácticamente a un grupo, a pertenecer a un estilo de vida, a pertenecer a una forma de producción, a una forma desarrollada. Y los líderes religiosos eran los que encaminaban esto. Lógicamente nosotros en la actualidad sabemos que la religión es utilizada para promover la palabra de Dios, para hacer que la gente se acerque más quizá a un pensamiento religioso, a una forma de vida quizá un poco más sana, un poco más tranquila, sí, que no sea tan liberal. Pero en este caso, para estas culturas, la religión era utilizada como un método de dominación. Vamos a ver más adelante cómo se caracterizaba esta religión. Es así también que están los chátrias después de los brahmanes, que son los guerreros y gobernantes, es decir, personas que también tenían un grado de importancia en la sociedad. Posterior a ellos se encuentran los vaisyas, que eran artesanos, mercaderes y campesinos libres. Es decir, todavía cierto tipo de personas que podían realizar algún trabajo. En este caso llegamos a la parte más baja de la pirámide social, con los sudras, quienes eran sirvientes o esclavos de la tierra, y por último los dalits, que eran los intocables, conocidos como los descastados, es decir, las personas que no pertenecían a ninguna casta, que no pertenecían a ningún grupo debido a su color de piel, debido directamente a la forma con la cual ellos estaban destinados a nacer. Ustedes tienen aquí el claro ejemplo, podemos ver en la imagen cómo la persona que se encuentra en la parte más alta de la pirámide social tiene un color blanco y la persona que se encuentra en la pirámide social baja, en lo más último de la pirámide, tienen un color más oscuro. Lógicamente, como les digo, esto no debe ser motivo de división, esto no debe ser motivo de exclusión. Y lamentablemente esto no solo sucede en la cultura de la India, sino alrededor del mundo entero, en donde personas que tienen un color de piel claro, personas que se consideran con privilegios, a costa de otras personas que quizá tienen un color de piel más oscuro, porque siempre, siempre por concepción propia, por concepción de la sociedad, se ha hecho o se nos ha hecho creer que prácticamente
somos menos si tenemos un color de piel oscuro. Y esto, como les digo, es característico de todas las sociedades, no solamente de la India, sino alrededor del mundo entero, en el cual prácticamente estamos destinados a tener un estilo de vida solamente por tener un color de piel diferente. Siempre una persona que es blanca, una persona que es ojos azules, con un color de piel claro, tiene a veces más privilegios, más accesos, no le ven mal, quizá le dejan entrar a todos los lugares, a diferencia de otra persona sin que le juzguen, otra persona con un color de piel más oscuro, que no le juzguen, que no sientan que quizá les va a hacer daño. Todo esto por una concepción errada que tenemos nosotros de nuestra realidad. ¿Cómo se desarrolla la religión en la India? Tenemos al hinduismo, que no es una religión, sino un conjunto de cultos basados en los libros sagrados aportados por los Aryas. Los Vedas, el Mahabharata y el Ramayana, además del Código de Manu, que establecieron la organización, normas y leyes de la antigua India. Entonces, el hinduismo en la actualidad, primeramente en sus inicios el hinduismo era el nombre que se le daba a la religión prácticamente que se desarrollaba en la India. En la actualidad, el hinduismo ya es el gentilicio con el que se les conoce a las personas que viven dentro de este sector. Pero lógicamente la religión que ellos profesan, la forma de expresión de esta cultura directamente, se caracteriza por leyes que tenían desde la antigua India. Esto sí, en el sentido de la religión, de sus creencias, de sus tradiciones, los hindúes tienen muy arraigada esta cultura, tienen muy arraigada esta concepción, esta forma de pensamiento directamente relacionada con sus tradiciones, con sus características propias, con sus culturas, con su forma de desarrollo, prácticamente por tradición, por cultura. Salvaguardan mucho sus pensamientos, salvaguardan mucho sus creencias, las actividades que ellos realizan como un elemento religioso. En este caso, prácticamente ellos tenían tres dioses principales. ¿Quién era? Brahma, el creador; Vinsu, el conservador, que reencarnó varias veces. La novena vez se dice que fue Siddhartha Gautama, conocido como Buda, en el siglo V a.C. Y Shiva, que fue un legislador y justiciero. Son los tres dioses que ellos directamente adoran, los tres dioses con los cuales ellos manejan su religión, sus tradiciones, sus estilos de vida, sus leyes. Al inicio nosotros leíamos cómo prácticamente la religión tiene mucha influencia en la forma de vida dentro de la sociedad de la India. Prácticamente rige, prácticamente crea una estructura, una forma en la cual se deben desarrollar y se deben caracterizar adecuadamente las sociedades. A la doctrina de Buda y al culto que se desarrolló en torno a él, los conocemos como budismo, religión establecida como oficial por Chandragupta, que es la forma prácticamente cultural, la forma de la religión que ellos manejan. Como un breve conocimiento sobre la religión de la India, quiero que por favor veamos el siguiente video, que nos habla sobre las tradiciones que caracterizan a la cultura de la India. Vamos a ver, por favor. Contacto vía Skype con una mexicana en la India, Laura Villafuerte, desde Udaipur. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenas noches, muy buenas mañanas para ti. Así es, muy buenos días por acá. Pues la verdad es que muy feliz de saludarlos y derritiéndome, aunque es tempranito por acá, ya nos estamos derritiendo. Calorcito sabroso entonces. Sí, pues ya estamos más o menos en 40 grados, esto puede llegar hasta 50. Hombre. Entonces te imaginarás que te acabas de dar una regaderazo y ya otra vez necesitas otro. Laura en su jugo, ¿qué nos tienes?
Así es, pues mira, ahorita que tuvimos esta importante celebración religiosa en México, se me antojó muchísimo mostrarles cómo es una celebración religiosa hinduista aquí en India, porque evidentemente son otros protocolos, es otra forma de celebrarlo y bueno, aunque India tiene muchísimas religiones, o sea, no solo es la hinduista, ¿no? Bueno, la hinduista ocupa el 80% de la población, pero también hay budista, jainista, el sikh, que son generalmente los del norte que usan turbante, que son los como que los indios más conocidos alrededor del mundo, una importante comunidad musulmana y también hay católicos en el sur, justamente por la ocupación portuguesa, el sur de India. Entonces, quería platicarles del 80% hinduista, cómo se celebra estas misas, digamos, que aquí se le llaman puyas. En general, son muchísimos dioses. Se dice por ahí que son 330 millones de dioses, imagínate, Paco. Así que pues hay para escoger para todos lados. Aunque se basa principalmente en la Trinidad, como nosotros. Brahma es el dios creador, Vishnu es el dios protector y Shiva es el dios destructor. Y a diferencia de la religión católica, que tenemos un sacerdote que oficia la misa y que lleva a cabo todos los rituales, aquí en general se tiene como sacerdote que se le llama pandit, que en realidad no oficia una misa, lo que se encarga principalmente es de atender al Dios, porque se le cambia de ropa constantemente, a veces hasta 3 veces al día, se le baña, se le pone a dormir, se le despierta. También durante las pujas realiza el arti, que es la ofrenda de la luz, que es como unas lamparitas, unas como velitas, digamos, donde se ofrece la luz. Reparte como el agua bendita, digamos, al final de la puya, que es se celebra con muchísimos tambores que podrán por ahí ver en el video, con muchísimas campanas, es mucho, mucho sonido. También se ocupa el caracol, que es un poco como el inicio de la puya. Y entonces, generalmente lo que se hace en una puya es cantar y bailar. Entonces, principalmente es un gozo absoluto, es una gran fiesta, no hay solemnidad, no hay rigurosidad, o sea, todos bailan, todos brincan. Es parte de los ritos, ¿no? Es parte de los ritos y de una creencia, ¿no? Exactamente, aquí la forma de comunicarse con el Dios y de celebrar al Dios es por medio del gozo, del canto, del baile. O sea, no es extraño ver tanto baile, por ejemplo, en las películas de Bollywood, ¿no? Ya ven que pasa cualquier cosa y se ponen a bailar, que de hecho hasta en Los Simpson aparece eso, ¿no? Pero aquí el baile ocupa todo, ¿no? Ocupa las misas, digamos, estas puyas, ocupa el cine, ocupa las fiestas, ocupa todo el mundo está bailando y todo el mundo está cantando en estas puyas y verán en el video, es de verdad un gozo absoluto. Entonces se llenan los templos y todo el mundo está disfrutando esta comunicación con ellos. Es un Dios como muy vivo, muy presente, muy festivo, y la verdad es que eso a mí lo que me ha llamado más la atención es el inmenso gozo, la inmensa alegría como parte del ritual religioso. Así es, sin duda. Laura, te agradezco como siempre que nos lleves de la mano por esta fascinante población, por este fascinante país que es la India. Te agradezco mucho. No, pues gracias a ustedes y nos vemos en 2 semanas. En 2 semanitas. Gracias. Bien, entonces hemos podido ver más o menos cómo se desarrolla la cultura en base a la religión. Ustedes pudieron escuchar, tienen una infinidad de dioses, pero la trinidad con la cual ellos siempre se manejan son Brahma, Vishnu y Shiva, que son prácticamente como nosotros conocemos.
Dios, Hijo y Espíritu Santo, para ellos esta es la Trinidad. Lógicamente, nosotros alrededor del mundo entero debemos entender que existen diferentes formas de pensamiento, diferentes formas de expresión, diferentes características que se desarrollan en base al conocimiento, en base a la adaptación cultural de cada sociedad. Entonces, las religiones son otra forma de expresión que tiene la mayoría de sociedades. Así también India tiene muchos aportes culturales. Por ejemplo, en el ámbito de la matemática y astronomía, nos dan conocimientos de álgebra y trigonometría. India legó al mundo la notación posicional empleando la cifra 0 como un valor nulo. Es decir, eso es lo que ellos consideraron como los principales en considerar al 0 como un valor nulo, como un valor sin relevancia quizá dentro de la contabilidad. Hacia el siglo IV después de Cristo, en India se hicieron cálculos sobre el que más adelante los griegos llamaron el número pi. Estos conocimientos fueron transmitidos a Occidente por los árabes, a través de España e Italia en el Medioevo. En cuanto a astronomía, la antigua India determinó que la Tierra giraba sobre su propio eje, estableció un calendario de 12 meses, estudió los eclipses y midió el diámetro de la Luna. Nosotros podemos identificar cómo tienen un grado también avanzado de conocimiento en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la tecnología. Entre los siglos IV y V, en el Valle del Indo ya se cultivaba algodón con fines textiles. Por otro lado, también desarrollaron industrias dentro del área textil. En lo que es en el arte en la antigua India alcanzó un gran desarrollo en el siglo I a.C. El arte se debe entender por la visión que tenían sobre el ser humano. Esta es una expresión de los sentidos, las emociones y el espíritu. La escultura india expresaba erotismo y voluptuosidad a través de imágenes relacionadas con la fertilidad femenina y las relaciones sexuales. También era muy frecuente las imágenes de leones y elefantes, y esto podemos ver nosotros en nuestra actualidad, cómo las imágenes de leones y de elefantes son parte de la cultura, son parte de la tradición de esta sociedad, son parte de lo que nosotros conocemos como algo característico de la India. Lógicamente también dentro de la arquitectura tenía 4 tipos de edificaciones principales. Los templos subterráneos, que eran edificios circulares para guardar reliquias de santos, pagodas, estructuras triangulares con la misma función que los estupas, y la gopura, que era un conjunto de monumentos ubicados antes de entrar a cualquiera de las edificaciones anteriores. En el Valle del Indo también se desarrollaron la ingeniería hidráulica al diseñar un sistema de recolección de aguas residuales para inodoros y alcantarillados. En la ciudad de Megar se han encontrado ladrillos rudimentarios elaborados hacia el año 7000 a.C., que piezas con consistencia de cerámica que datarían del siglo IV a.C., que encontraron en las ruinas del Mohenjo-Daro y el Harappa. Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.